Comparte el talento que nos arde. Comparte, los sueños no se apagan. Comparte, la lucha es nuestra alma. Comparte, somos Ecuador en marcha. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos hoy? Un día más, mi querido Héctor. Estamos aquí con mis colegas. Mire cómo se ríen estos señores, porque están tan felices en el set de Muscomuna Films. Hermano, estoy feliz. No sabes la alegría que yo tengo. Bacán. Y bueno, este programa, y como ustedes saben, este podcast está dirigido para conocer un poquito más de la vida, pasión, obra de nuestros artistas que han tenido una contribución increíble con el arte, la cultura del Ecuador, ¿no es cierto? Así que pues, mi querido productor, yo le quiero presentar pues a un grande. Hermano, si yo me siento también anodadado, Claro, feliz claro. No le de caben las tener palabras. acá a un músico extraordinario también, pero un hombre aventurero. Músico, Por sobre todas las cosas. canta, toca el bajo, toca la guitarra, toca la flauta, toca el saxofón y la trompeta. ¿Vientista o soplador? Creo que las dos cosas, güey. Mire, tremendo artista. Estamos con el señor Chelito Calavera. Un aplauso, hermano. Pónganle unos aplausos ahí. Y bueno, un programa más, mi querido Chelito. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esa semana? ¿Qué tal estos días de shows, de conciertos, de arte? Sé que estuviste por Cuenca, no sé, unas 2 semanas. Sí, estuve en Ayer Cuenca. estuviste con la banda. Ayer estuve tocando aquí en Quito también. No, siempre es un gusto compartir con ustedes. Y pues, ya saben, yo le pongo la nota seria al programa. Así que pues... Mentira, le pone el sazón. El sazón. No, contento. Además tenemos un invitado, un invitadísimo, digamos. De lujo, de lujo de la escena seguro. musical ecuatoriana que creo que de alguna manera ha venido, digamos, forjando los cimientos de todo este movimiento. Así que muy contento por eso. Claro, tenemos un artista, comunicador, productor, sí, increíble. Creo que un representante de la música extrema de nuestro país. Así Muchos es. años, ¿no? Bueno, voy a verle porque parece que ya llegó. Y bueno, así que ahí les dejo yo. Vamos ahí. gracias, mi querido productor. Y sí, pues, como les decía, el preámbulo de este podcast, a un tremendo personaje, músico, artista, comunicador, bajista de unas bandas increíbles. Ya le vamos a ver, mire cómo llega. Un aplauso. ¡Rubén Barros! Muy bien, un aplauso. Muy anodadados nuevamente, hermano. Feliz de tenerte acá en este podcast, que es básicamente un conversatorio, Comparte. que la gente conozca un poquito más de lo que decía, obra, pasión, vida, acción dentro del arte. Hermano, ¿cómo estás, mi querido Rubencito? Sé que llegas recién también de una tremenda gira. Están con shows en unos días nomás, con una tremenda banda que es Carcas y justamente con los grandes Total Dead. ¿Cómo estás, mi hermano? Bien, muchachos, gracias. Un saludo a toda la gente que está viendo este podcast nuevo. Nuevito. Felicitarles y augurarles pues una larga vida. Muchas gracias, Una larga hermano. Un vida. aplauso, por favor. Esa es la linda energía que necesitamos acá para continuar. Vamos a hacer unos 200 programas, mi querido señor productor. Y bueno, como les decía, Rubencito Barros, yo te quiero preguntar una cosa, ¿no? Que te decía pues tras cámaras. ¿Cómo llega el arte a tu vida? Básicamente llegó por parte de mi tío, porque mi tío estaba, cuando yo tenía aproximadamente unos 7, 8, 9 años, recuerdo, él estaba muy involucrado con la música. ¿Ya? Él tenía una guitarra eléctrica, por ejemplo. Entonces, la primera vez que yo vi una guitarra eléctrica fue así como... Me explotó la mente, porque no la conecté, simplemente solo el hecho de verla, algo que yo no, a esa corta edad no, ni siquiera sabía que existía, ¿no? Claro. Entonces me impactó de lleno. Y luego él tenía muchos cassettes en esa época, estamos hablando de los 80s, tenía muchos cassettes y escuchaba mucho rock clásico. Rock clásico. Pink Floyd, Led Zeppelin, Sweet, The Doors, Queen. Queen, un montón de bandas de esa época. Y cuando íbamos a casa de mis abuelos, él siempre nos colocaba, ¿no? Entonces como, mira, escucha esto, no sé qué, a lo mejor te puede gustar. Y ponía cosas y entonces como que me iba enseñando y me llamó la atención. Entonces ese fue mi primer encuentro propiamente con la música como tal. Y desde ahí, rock. sí, y luego desde ahí, ya al pasar al colegio, ya te encuentras, ¿no? Con los Claro. amigos del colegio. Siempre Claro. el que, oye, ¿En qué colegio estuviste?
Yo estuve primero en el Anderson, ¿Ya? luego de ahí me expulsaron. Oye, pero el Anderson era evangelista. Claro, por eso Sí, me ¿no es expulsaron, cierto? pues, Pucha, guachito. madre, vos ya metido en el rock and roll. Ya no, como que no. Súper Antagónico. rebelde en esa época, realmente era. Entonces, claro, me expulsaron del Anderson y me fui a La Salle y me gradué en La Salle. Entonces, en el proceso del Anderson, propiamente como tal, ahí conocí a mis amigos de vida que son hasta ahora Ah, acá. involucrados en la música y todo eso, ¿no? Entonces, ya llegaba el que Buenazo. tenía música más extrema, ¿no? Entonces, Ah. yo vine desde una raíz un poco más como la clásica de mi tío. Claro. Pero ahí le conocí a un amigo que en cambio él era súper fanático de Anthrax, de Sepultura, El thrash. Nep and Dead. Entonces él ya era súper rayado en esa época. Eso ya fueron los 90s. Los 90, Ah, en claro. los 90s. Entonces los 90s fue cuando yo Conectaste con ya la me música. conecté de lleno Te metiste. con todo lo que tenía que ver con la música. Creo que los 90 son digamos base. que el pilar, ¿no? Bueno, no, vienen de mucho más atrás, pero creo que en los 90 se gesta un montón se gestan un montón de bandas que vienen a ser como que el pilar, del 2000, que parece que puta se revienta todo, pero no, pues en los 90 empieza eso. De hecho sí, es súper correcto lo que dices. Claro. Lamentablemente de la época de los 90s, como no había todavía esa penetración del internet, Claro. entonces hay cosas que están sepultadas ya en el Perdidas, pasado. claro. Por eso hace un rato en una conversación informal que teníamos con Chelo le preguntaba si él tenía demos Claro, algunas ecuatorianos, cositas. porque hay cosas Sí, que ya, grupos que por Coleccionista, ejemplo pues, lanzaron demos de 100 copias, eso imagínate. nadie Es digitalizó, una nadie... reliquia. Y esas cosas Yo están me acuerdo de perdidas haber en algún lugar. grababa un programa que se llamaba Sin Aditivos. ¿Te acuerdas de Sin Aditivos? Recuerdo el De nombre. Carlos Sánchez. Ah, de Carlos Sí, Sánchez. Claro, ahí me acuerdo haber escuchado por primera vez Ponte a Napa al Dedo, güey. No había escuchado nunca Napa al Dedo. Oh, claro. Entonces creo que, claro, y yo grababa. Y tengo estas grabaciones hasta Ah, ahora. claro, Tengo claro, grabaciones. Tengo una grabación de la primera vez que vino Inquisición acá. Eso fue en el 94. 94 ahí en la Pilsener, en la Pilsener, en claro. el sur. Ah, ve. De haber ido a ese concierto también con miedo, güey. Porque Claro. se generaba, o sea, que era peladito, pues, chamito, tenía... ¿Cuántos años tienes tú, Rubén? 47. Claro, o sea, éramos más o menos, yo tengo 45, estábamos como por ahí. Pero yo me acuerdo que, claro, o sea, era la novelería de ir a sus conciertos, el gusto de ir a sus conciertos, pero el miedo también de ir a sus conciertos. O sea, Claro. porque, claro, o sea, Era otra dinámica. las completamente. estéticas también, Claro. pues, las estéticas, Claro. o sea, hasta ahora mismo. Claro, claro. Siempre era como que un poco de temor. Miedo a los pelones. Claro, miedo a los pelones. pelones. Claro. Y sabes que yo tengo un poco de nostalgia de ese feeling así un poco más oscuro. ¿Nostalgia? ¿Por qué nostalgia? Porque si bien es cierto, por un lado, todo es mucho más abierto ahora, los géneros extremos han perdido Ese misticismo, ¿será? ¿No? sí, ese halo un poco de... ese sentimiento que dice el Chelo, ¿no? Así como que hasta de miedo, como que... Entonces ahora es ya hasta Es que verás, objeto de memes y Claro, chistes. verás, yo, Hay hasta páginas. yo me ponía a cachar Claro, ahora claro, que, claro, digamos que antes del metal era under. Pero Claro. ahora ya no es under, güey. No, Más ya mainstream, no. Pues ahora está a un clic. Sí. Oye, Vos te encuentras cosas tuquísimas Claro. a un clic de distancia. O sea, Y a mí me pasó algo parecido, verás. ¿Te acuerdas de Cenitas? El pajarito. Claro, claro. Yo me acuerdo que venía Master. ¿Ya? Y habrá sido eso en el 90. Entonces fue el 98. 98. Entonces me compré 2 entradas porque chuta, me daba ese tema que miedo los rockeros, pucha, el metal extremo. Y vino Master. Y ahí tocó Total Death. Tocó Totalé, toca Taibuya Taibuya y alguien y- más, creo, no recuerdo. Creo que O yo creo me acuerdo fue de Master, Tocati Bulla, entonces. me acuerdo de Total Death, que fue increíble porque la banda subió al escenario y todo el mundo bajó de los Ah, es que graderíos. es- ¿Y sabes dónde fue? En el Coliseo En el Inca. en el Inca. Entonces, chuta, nosotros ahí pues viendo, ¿no? Cómo era el tema de la escena. Y bueno, tocó Total Death y fue increíble. Todo el mundo bajó, como digo yo, se conectó con la banda. Y luego pues ya cerró Master, ¿no? Fue increíble ese concierto. Entonces ahí había ese tema del miedo, que chuta, oye, ¿qué irá a pasar? ¿No es cierto? Como que yo también estaba en el colegio. Entonces ahí yo me recuerdo que alguna vez me conversaste que tú estabas como management justamente. Yo en de esa la época era agrupación. manager de Total Death, sí, exactamente. Porque, encadenando un poco las ideas, en este concierto de Inquisition del año 94, en esa época, no recuerdo, tendría unos 16 años tal vez aproximadamente, ahí yo ya estaba muy inmiscuido en el tema del underground. Entonces,
ya conseguía fanzines del extranjero, Los conseguía fanzines, demos, cambiábamos música con gente de otros barrios. Ah, qué yo bacán. en esa época vivía en el barrio América, Sí. entonces era como que la pata de la gente de San Juan, por ejemplo. Entonces los que tenían, digamos, Cannibal Corpse, los que tenían Mayhem, los que tenían esto, entonces Intercambiaban la música. se intercambiaba música entre barrios. Ah, qué bacán. Y en esa época esa dinámica nos llevó con un amigo que se llama Alex Benítez, que vive en España desde hace muchos años, ¿Ya? a lanzar un fanzine. Entonces, en esa época lo que hicimos es imprimimos unos flyers, no imprimimos, sino sacamos copias xerox de unos flyers, Claro. y entregamos a la gente. El fanzine se llamaba Flagrum. ¿Lo hiciste solo o tenías...? Con Alex, con- con Alex. Ah, qué Ajá, lo bacán. hicimos los dos. La idea salió de los dos. ¿Y cómo, Oye, cómo hacías la investigación en esa época? Por los fanzines mismos. Haciendo, o sea, ya te cacho. Entonces, claro, teníamos O fanzines. sea, y- rearmabas, como rearmabas. ¿no? Claro, por ejemplo, en esa época estaba el Contaminación Sign, Ya. que era de aquí de Quito, del José Luis Terán. Claro, sí, recuerdo. Estaba Los 90s, claro que sí. creo que estaba el Antinuclear ya, de Juan Vázquez de Ambato. Y había otro fanzine Conocidísimo en también. Riobamba también. Habían contados, ¿no? Entonces, mi querido Rubencito, tú eres como Entonces los pioneros, ¿no? de todo ahí esto. empezó esa curiosidad de meterse más en eso, ¿no? Como eso, o sea, ganas de esa pasión, básicamente, que no ha desaparecido hasta el momento. Y ahí yo me inmiscuí demasiado en ese mundo, que me llevó a conocer un montón de gente. En ese proceso le conocí a los Total Dead en esa época, Ah, ya. y les entrevisté para el fanzine. Ah. Ahí nos hicimos súper amigos, porque Qué resulta que ellos tenían gustos musicales muy parecidos a los míos, Claro. que estaban ligados a la parte del doom metal, bandas como ¿Qué escuchabas en esa época? Anathema, Anathema. My Dying Bride, Tiamat, cosas de black metal, Darkthrone, Burzum, Mayhem. Entonces estábamos bastante conectados. Claro. Y nos empezamos a hacer muy buenos Buenos amigos. fans. Entonces, claro, por medio del fanzine empecé a tener un montón de conexiones en Ecuador. Y fue como, Ah, qué buenazo. precisamente como en el año 96, ellos grabaron su primer demo y ahí me dijeron, oye, queremos que sea nuestro manager, tú conoces un montón de gente. Entonces yo no tenía idea que ser un manager. O sea, Yo creo que hasta ahora Nadie sabe. un montón de gente no sabe cómo ser manager. O sea. Es difícil, ¿no? Manejar todo. Oye. Una pregunta, vengo acá porque acabas de decir un año clave. Guachito me presta porque el ingeniero de sonido después me pega. Nos ahorca. Tranquilo, ñaño. 96. Un año que quizás en el rock fue bastante triste, ¿no? Porque Abdalá Bucaram, fue esa época. claro. presidente, te cuento, yo tenía probablemente 15 años, recién me estaba criando la melena, después ya se me cayó, ¿no? Pero en ese entonces estaba con la melena, con una, recién nació por ahí también, nu metal, y a mí me cogió la policía, los ¿En militares, Ambato o aquí? aquí en Quito, Ok. y me dieron un par de palazos ¿Pero porque la fue un orden... concierto o...? No, caminando por la calle. ¿en serio? Caminando por la calle porque la orden en ese entonces de Abdalá Bucaram en el 96 era pelo largo y de negro son satánicos. Entonces, Es que no sí eran pueden. satánicos, weón. Era más un chance, ¿no? No, o sea, por más que sea, si te veían de negro y con el cabello un poquito largo y no te cortaban con tijeras, pues era con los cuchillos que tienen los militares. Y a mí me quitaron una bermuda camuflaje. Y a la casa en calzoncillos. Calzoncillo. Entonces, tú que eres de esa época y que ya estabas con un fanzine, o sea, ya tenías un medio de comunicación, que además creo que empezó a hacer el rock, realmente tenía no solo una propuesta musical, sino también un mensaje bastante fuerte en pro de la gente y en contra del gobierno. Irreverente, quizá. ¿Cómo era eso? Nada más, solo quería preguntar eso, disculpe. Buenazo. ¿Sabes qué? En ese aspecto, el fanzine como tal, por la lentitud de la comunicación de esa época, imagínate, porque se mandaban cartas escritas a mano. Entonces mandabas una carta, le llegaba al grupo de Israel 4 meses más tarde, Ah, y luego hasta que él responda a la entrevista pasaban otros 4, 5, 6 meses. Y hasta Un que, año, hasta que te un año, llega. imagínate. Entonces, claro, entonces cuando tú planificabas de eso,
Claro, recuerdo, nosotros empezamos a trabajar en eso en el tipo 94, justamente en el concierto de Inquisition. Y lo sacamos como el 96, creo, algo así. Entonces se tardó como 2 años. Y la siguiente edición se tardó otros 2 años más. Entonces, no había esa inmediatez como para abordar temas políticos del momento. Claro. No es como ahora, como que, bueno, podemos rápido. lanzar Claro, una línea editorial, así como que hablemos de esto. Ahora lo que pasó ayer, ahora ya no es noticia. Pues. Sí. Sí pasa. Claro. Entonces, en esa época realmente no le dimos mayor apertura al caso, simplemente nos dedicamos a hablar sobre música, ¿no? Porque era lo que teníamos en los proyectos y en las cartas que habíamos enviado hace meses, y luego ya llegaba eso, entonces era como que... Y tampoco teníamos un conocimiento editorial y de comunicación como para decir, no, tenemos que abordar este tema, es súper importante, la coyuntura actual, y bla, bla. No, o sea, tenemos 16 años, 17 años, ¿no? Entonces... Realmente no lo vimos nunca por ese lado un poco más profesional que debió haber sido, ¿no? Y mira cómo esto ha incidido en la música, ¿no? Las bases que emanan justamente ese tipo de trabajo, ¿no? Independiente de los músicos, de los artistas, ese quehacer de informar, ¿no? De empezar a armar circuitos chiquititos, pero que de una u otra forma son valideros para todo lo que sucede por hoy en el Ecuador. Entonces eso para mí es algo... Es que súper imagínate, gratificante, Rubén, a increíble. los 16 años ya tenía un fanzine. O sea... Y ahora, Rubéncito, ahora pues... está girando por el ahora mundo gira con por las todo el bandas, mundo, ¿no? claro. Los ¿Sabes más qué? importantes ¿Te imaginaste alguna vez eso? del mundo. No, Del mundo. no, porque imagínate en esa época, igual, retomando esos mismos años, no teníamos ni siquiera acceso a conciertos en esa época. O sea, ¿cuándo imaginar que, por ejemplo, Sepultura iba a venir a Ecuador? Jamás, o sea, ni siquiera se te cruzaba por la cabeza. Claro. Lo que nosotros teníamos y lo que máximo hacíamos, me acuerdo, nos reuníamos con nuestros amigos que tenían VHS. Ya. Nos reuníamos en la sala de alguien que tenía la sala más oscura, cerrábamos las cortinas, apagábamos las luces y simulábamos estar en un concierto Ah, sí. con los VHS. Entonces ahí el Under Siege de Sepultura, el Harmony Corruption de Nep and Dead, los veíamos y los repetíamos y lo veíamos 10,000 veces, porque era nuestra forma de asistir a un concierto, solo era imaginarse cómo estar ahí. Rubén, de esa época que tú hablas, de los 16 años que tenías la pata de amigos, toda la cuestión, actualmente, ¿cómo ha cambiado Quito? Bueno, ha cambiado mucho. Definitivamente ahora hay una oferta cultural 10,000 veces mayor, ¿no? Ahora tenemos ya festivales, no solo pagados, sino los festivales gratuitos que ofrece el Estado. Hay bares, por ejemplo. Espacios. El acceso a la música es enorme. Bueno, eso sí, estamos a un clic, como digo yo, de todo. Entonces es completamente Distinto. diferente y por un sentido es súper positivo, ¿no? Claro. Porque generaciones nuevas no tienen que pasar esas penalidades de imaginarse cómo será verle a esta banda en vivo. Por ejemplo, ahora que pasó hace poco el Metal Fest, Claro. un montón de bandas de súper vanguardia, Claro. o sea, Amorphis, Soen, o Anthrax, igual bandas Sepultura legendarias mismo. como Exodus, Possessed, Exodus. o la despedida de Sepultura, Emperor, ¿no? Emperor. Entonces, claro, era una diversidad enorme versus los 90s, 80s para otras generaciones en las que no había Claro, nada. no había pues. nada, O sea, obviamente. lo más extremo que vino en esa época, en los 90s, fue, claro, Masacre de Colombia. Venían muchas bandas de Colombia, que era lo que había. Kruger, me acuerdo que había una Kruger de banda, ¿no es cierto? Venezuela. Venezuela, claro. Era Neurosis, el intercambio, Neurosis ajá, el también, intercambio ¿no? un poco de fronteras, que era lo más cercano que existía, ¿no? En Pero, Colombia. y Master, obviamente, como mencionaste, que fue así como que, wow, una banda de Estados claro. Unidos, increíble. Yo creo que hubo como 2,000 personas, Sí, alguna cosa así. estaba así estaba lleno el repleto. coliseo. Entonces, claro, ahora todo está ahí, completamente Pero abierto. poniéndonos un símil, digamos. No hay un sótano ahora. Ah, eso también No. es otra cosa. Claro. ¿Cachas? Y el sótano pues, era una cuna de un montón de Marcó bandas. Claro. algo importante, creo, en la música. Yo creo que Marcó un montón, muchísimo. muchísimo. Ahí nacieron un montón de... Ahí nació Vasca,
Chacro Duro, puede ser. No, Chacro ya venía tocando. Ya venían tocando, pero pero se puede decir que hay un poco como que cimentaron un poco más la... Pero sabes que también lo importante del sótano es que de alguna manera también como que abrió la posibilidad de que no toquen solo bandas de metal. Claro. Yo le vi tocar a Sobrepeso ahí, y Sobrepeso venía jugando con el rock alternativo, un poco pesadito y toda la cuestión, pero ¿Sabes quién también? Muscaria. Muscaria. Muscaria, Bueno, pero creo. Muscaria sí ha estado como metido en la onda más... Pero yo más creo que el sótano rockera. era quizá un espacio donde había bandas más extremas, dices tú. Yo cacho dicen que era ustedes? así como más... Era más extremo Sí, es porque, cierto. claro, José Luis Terán, que era el dueño, Ajá. está y ha estado ligado toda la vida desde Con el metal. con el más metal extremo. Pero obviamente él también trataba de diversificar eso como negocio, de meter O sea, abrir la nuevas mente, ¿no? Yo cosas, creo ¿no? que abrir la mente, creo que... Ajá, ajá. Lo que creo que... No sé qué esté pasando ahora. Yo como músico digo que todavía tenemos un montón de cucos ahí. Estaba viendo una entrevista en la que tú hablabas y hablabas mucho del mainstream, y me encantó esa parte del mainstream en el metal. Porque siempre se ha visto que el mainstream es una cuestión del pop. Y yo decía, qué raro, loco. O sea, pero yo siempre tenía esa lectura. Decía, pero si, digamos, yo decía, Cannibal Corpse, Sepultura, venden todo. Camisetas, stickers, tabacitos, todo. Decía, son mainstream. Y yo no entendía esa parte de que solo a las bandas pop les decían mainstream. Tú cuando me dijiste eso, decía, es que hay que entender que esto es un negocio. Decía, puta, sí. Qué bien, loco, qué bien. Y qué bien que estés manejando bandas ahora, que traigas bandas importantes y que la gente que tenga oportunidad de ver esta entrevista también entienda esa parte de que hay que ser músicos y hay que abrirse. Hay que abrir la Claro, mente, ¿no? es que es un negocio, siempre Es ha sido un es negocio. un negocio. Ajá. O Así sea, es. por más banda underground que sea, vendes discos y comercializas tu arte. O sea, es algo que no se puede negar. Ahí la diferencia ideológica viene en que si tú empiezas a hacer tu música con el único objetivo de que, ok, no me importa, pero yo voy a empezar a tocar esto de música porque necesito dinero, ahí es cuando se Claro. puede empezar a tergiversar un poco el concepto, ¿no? No emerge. Pero más allá de eso, siempre va a ser un intercambio comercial. O sea, yo grabo esto, Pero, te lo vendo, yo te pago por esto. O sea, digamos, siendo dialécticos, los artistas somos dialécticos, pues siempre estamos en constante evolución. Claro, o sea, cambiando, el arte es eso. transformándonos, claro. Pero que parece sí. que los Cambia. consumidores no son tan dialécticos. Pues. Yo pienso ¿Qué que ha pasado todavía eso? sigue existiendo purismos. Que Y son siempre respetables, va a existir, Y siempre va a claro. existir, pero creo que ya un poco se ha vencido quizá ese paradigma, digámoslo de Es una que buena ya forma. es hora, pues, ya. Con el tema de la música, ¿no? Rubén, ¿cómo llegas a esta parte de tu vida del management y de conectarte con estas bandas, digamos, ya pesos pesados? Claro. Como todo fue un proceso, todo está absolutamente encadenado, ¿no? Desde que empecé el fanzine, Claro. luego que fui manager de Total Dead, Y luego... luego fui Roddy, al mismo tiempo que era manager era Roddy, que cargaba cables, que conectaba cosas por acá. O sea, nunca me ha pesado la mano ayudarle a nadie Está bien. o arrastrarme atrás Así es. o yo incluso al guitarrista ahí le cambiaba los efectos atrás del amplificador, entonces mientras él tocaba. Entonces fue aprendiendo un montón de cosas en el camino y luego también empecé a traer bandas internacionales, pero de Colombia. ¿Ya? Entonces empecé a conectar más, iba aprendiendo, iba viendo poco a poco y finalmente empezamos con algunos socios a traer bandas más grandes, ya poco a poco más grandes. Entonces ya fue que Decide, Cannibal Corpse, la primera vez que vinieron todas estas bandas, Misfits, fue con los socios que teníamos en esa época. Entonces ahí empezaron un montón de conexiones más, Ya. un montón de conexiones más. Y dentro de eso, una vez me llegó un mail de Mayhem de Noruega, entonces me dijo, oye, nunca hemos hecho una gira en Sudamérica. Sudamérica. O sea, hemos escuchado de ti, queremos ir allá. Solo habían tocado, me parece que en Colombia, en Bogotá una vez y en México, sí. Pero no habían tocado, por ejemplo, en Ecuador, no habían tocado en Brasil, no habían Chile, tocado en Argentina, Argentina. ni en Chile. Entonces, eso fue, te hablo del año como 2006, 2007, algo así. Entonces, tomé el riesgo. Les dije, ok, voy a hacer una gira. Jamás había hecho una gira. Ya. No sabía lo que era hacer un tour manager.
lo que intuía y de lo que había visto de otros grupos, como que decía, esto hay que hacer así, esto se maneja así. Obviamente en esa época cometí un montón de errores, lógico, Claro, que error. aprendí. Fue error. Pero esa fue mi primera gira en el año 2008, me parece que fue esa. Fue con Mayhem, luego hicimos Obituary, luego hicimos Fear Factory, y luego tuve una para de algunos años porque económicamente quebramos a nivel de productora local de conciertos acá. Y luego yo retomé eso bajo otro nombre que es Talent Nation. Pero, y ahí me metí de lleno en giras internacionales hasta ahora. ¿Por qué quiebras? Económicamente. Sí, claro, obviamente, pero digamos que no se venían entradas, no había público. Básicamente, por ejemplo, te puedo poner Fear Factory. Fueron como 200 personas. Y era una banda súper cara. No, pues sí, Fear Factory. Luego tuvimos también Morbid Angel, que fue ese mismo año. Claro, esperamos una asistencia similar a Cannibal Corpse, que fueron como 2000 personas y fueron como 600, creo. Y Morbid Angel fue una banda súper costosa. Y entonces ese año fue como que una tras otra, es como que no funcionaba nada. Y al mismo tiempo hubo una medio como saturación porque habían otros productores que también estaban haciendo conciertos. Entonces había los unos que hacían en esa época, no recuerdo si Alarma todavía existía en esa época. Existía, hablamos del 2009, claro. Todavía estaba, creo que Creo que ya estaban como quizá Alarma, en la- no recuerdo. Pero el arma Claro. un poquito más metido como que en al el otro hardcore, rock, ¿no? en el O sea, metalcore, claro, metalcore. pero obviamente. todavía estaba Sí, pues, muy obviamente. activa Alarma, claro que sí, claro. Pero fue en época en que precisamente Había demasiada oferta y... Sí, pero ese género también empezó como a crecer mucho. Entonces mucha gente se empezó a ir para ese lado también. Entonces se empezó a dividir un poco, se podría decir segmentar, como que la gente que oye más metalcore, la gente que oye más metal extremo, la gente que oye más heavy metal y power, porque había otra productora que hacía Fábrica Rock, que hacía más cosas de heavy metal, que Ángeles del Hammerfall. Lo que pasa es que también en Ecuador es Pequeñito. Pues claro, o entonces, sea, y hablamos de Quito como tal también, que es una ciudad pero ellos pequeña, decían realmente es pequeña. que los mismos que fueron, me acuerdo que cuando vino Maiden, fue un martes, ¿no es cierto? En el estadio del martes o miércoles. Mayhem. No, Maiden. Maiden. Iron Maiden. Iron Maiden, Creo que claro. fue un martes, claro, ¿no es pues, en el cierto? Aucas. Entonces ahí, Estuve ahí también. me acuerdo que había el concierto de Maiden, digamos, y el viernes había un concierto de folklore. Entonces eran los mismos que fueron a Maiden, solamente se cogieron cola y fueron, entonces era lo mismo. Es que es el mismo público, hermano. O sea, Chelito. sí. O sea, lo que pasa es que esa clase de bandas, ya fuera de broma, esa clase de bandas sí convocan Claro, todo tipo de convocan, gente. pues, pues. Es como Metallica. Claro, cualquiera Sí, va a es ir. como Metallica. Hasta por curiosidad van a Claro, ir. por Lo cual curiosidad. es bueno porque Así finalmente es. activan económicamente las Pero cosas. oye, yo en el último tiempo, en el último año, he visto una, no sé si saturación, pero hay un montón de bandas extremas que están tocando a semana seguida. Sí, ¿Cómo hay le ves bastante, vos? hay bastante. Eso está pasando en todo lado. Ah, sí, pero en es- todo lado. El tema es que obviamente Ecuador no es un mercado grande que aguanta. Y aún así, mercados como Chile, México, Brasil, que son los más grandes, tampoco aguantan eso. Porque es que en esos países te hablo de que tienes, al mes tienes 30 conciertos. O sea, y no es exageración. Tú que sabes muchísimo y te has movido en todo esto, porque es duro, ¿no? Poder Ya se va a entender quejar, ya se va a este- quejar, güey, se va a quejar. No sé No qué. es por quejarme, pero sí entendemos que para los artistas y para los productores la gratuidad termina siendo lo peor, porque afecta, o sea, y está bien que siempre decimos que el gobierno ayude para hacer alguna producción, pero también la generación de público. ¿Cómo podemos aquí en Ecuador trabajar esa generación de público para que se animen a ir y pagarlo, aunque sea $1, $2, pero que se genere público para que los artistas puedan cobrar siempre, porque hay la payola, hay el te canto por un sándwich? ¿Todavía sigue esto así o crees que algo ha cambiado? Evolucionado. Es medio polémico este tema, ¿no? Porque, claro, está el lado de, bueno, nosotros pagamos impuestos y necesitamos cultura gratis para todos, que es básicamente el concepto, ¿no? Pero por otro lado está el ejercicio ya del artista y del productor, que necesita ser remunerado. Entonces, experiencias personales, vas a un festival de 5,000 personas, te pagan al grupo $200. ¿Qué haces con $200? Ni la Por eso al movilización. guacho sí le hablé la otra vez.
Como No, que por eso ya- 500 por cobro. eso ya no toco yo. ¿Qué haces con $200? No, Claro. no, pero es que te estás exponiendo a 5,000 personas. Yo- Ok, pero Verás, yo tuve una experiencia ¿Qué hago con eso? recién. No con- cubres gastos mínimos muchas de las veces. Guachito así diciendo, yo tuve una experiencia conversando con músicos consagrados, bandas muy consagradas y que iban por las colas. Y yo realmente sí me enojé. O sea, les dije que por favor no hagan eso, porque le friegan, o sea, le cagan al mercado, o sea, friegan todo. Daño. Entonces, no, es que no hemos... No, loco, o sea, aguántense un chance, pero ustedes no pueden ir por eso. Entonces, una banda de 20 años con 7 discos por $500, loco, o sea, no, ni al hornado solidario, pues, mi rey. Claro. O sea, no es funciona es así. un círculo vicioso, porque el problema es que, ok, si tú tienes esa posición y dices, no, yo no acepto, siempre va a haber el que sí Es lo que esa acepta. es la vaina. Entonces, como, no quieres, bueno, pero él sí quiere. O te bajan, ¿no? Y ya, entonces, no, el otro sí quiere, ¿no? Y ya se enojan con vos. Que esa es la Y vaina. ya no te llaman nunca más. Y ¿sabes qué pasa muchas veces? Perdón que te corte antes de que se me vaya la idea. Yo le dije exactamente ese concepto de cobrar $1 o $2, aunque sea hace años, a 2 festivales de este país. Me senté con ellos y les dije, porque claro, me pedían bandas, me decían, oye, pero es que no tenemos plata. Pero es que, claro, no tienes plata porque no cobras. ¿Cómo vas a tener plata? Dije, deja de ser gratis y aunque sea ve una forma, ok, tienes 5,000 personas. O sea, cóbrales $2, $10,000. Te juro que te van a pagar $2. No te van a llorar por $2. No, es que se pierde el concepto de que no sé qué y no sé cuánto, tienes que ser gratis. Es que, Pero- que claro, es el tema, ¿no? Alguien que está acostumbrado gratis le dices, no, te voy a cobrar $2. No, ¿cómo No, así? claro, bravísimo. Menos Bravísimo. $35. No, Claro. ¿cómo así? No, porque yo veo las entradas de los conciertos ahora, o sea, son de 45 para arriba, claro, porque vienen a foros pequeños y tienen que cumplir, o sea, con esas cosas. Con la producción y demás. Entonces, obviamente, sí, pues. Chévere. Rubensito, ¿cómo viene esa vaina de formar parte de ser, digamos, manager, tour manager, bueno, de ir aprendiendo esta vaina a ser parte de una de las mejores bandas, digamos, De metal extremo. sí, de metal extremo y creo que tiene, según lo que yo cacho, creo que es la banda que más producciones tiene. Sí, En la cuestión del fuera coleccionismo, país, ¿no? a lo menos en el coleccionismo tienen de todo, loco. Pero llegar a tener la colección completa de Total Dead es bastante complicado. Así que, ¿cómo llegas vos a A ver, ser parte de la primero música. todo fue por un tema de amistad, ¿no? ¿Ya? Que ya nos hicimos amigos, como les comenté al principio. Luego, de hecho, yo empecé tocando el teclado. Ah, ya. Ah, tocas el teclado, eso no he sabido. Sí. No toco el teclado. Pero ¿Qué es lo tienes que una... que no, Ahí no, hacía es los que a ver, ping, exactamente las eso. atmósferas. Ah, sí, ya, ahorita... Entonces, claro, en esa época había un tecladista que luego él ya dejó la banda, ya no estaba interesado, ya no iba a ensayar, la clásica, ¿no? Claro, Ya. ya está, quiere desertar. Entonces, y tenían el teclado ahí tirado en el estudio. Y coge... Entonces me dicen los muchachos, ¿por qué no tocas vos el teclado? Y yo así, pero no soy tecladista, nunca me subí a un escenario. ¿Cómo no? Pero tú tenías una noción de lo que es No el tenía teclado. noción Nada. de nada. Ah, nada. Entonces ahí Ider me empezó a decir así como que, verás, esta canción es así, me hizo unos apuntes, como que, a ver, toca estos acordes. Y claro, unos acordes súper fáciles realmente, y no era nada complicado. Hacías Entonces, los patrones, ¿no? O sea, entonces, sí, complicado. o sea, entonces era como que, ok, me acuerdo ensayé un montón y tocamos en un bar ahí por Elegido, por ahí un bar bien pequeñito. Ya. Así empecé yo tocando con Total Dead. Oh, entonces el Luego, teclado. eso ya luego pasó unos años y de ahí finalmente el bajista, hubo un problema con el bajista, básicamente no continuó en la banda y ahí otra vez me dijeron, vos que eres amigo, mejor alguien conocido que estar buscando. Me compré un bajo y empecé a aprender a tocar. Yo en esa época intentaba tocar la guitarra, entonces como que era un poco más sencillo porque podía poner ciertas cosas, acordes y cosas. Y luego empecé a tocar la guitarra, te estoy hablando ¿qué año sería? ¿2001 tal vez? No sé, honestamente no sé. 2000 tal vez. Entonces ahí es cuando empecé a tocar el bajo con ellos. Ah, qué bacán. Luego de unos años me salí, yo estaba tocando la guitarra, de ahí empecé a tocar con Madre en el bajo. Algunos Tocamos años. como 10 años, creo, Más, ¿no? aproximadamente. Sí. 10 años. 10, 11 años, sí. ¿Sí le aguantaste 10 años al guacho? Sí, le aguanté. Que Chelito, no te por saben favor. aguantar a vos, weón, los Chelito, músicos. por favor. Si uno es un hombre divertido, ¿sí o no, Rubensito?
Se te han ido, Pregúntale, se te han ido los Rubén. músicos, güey. No, hablando en Oye, serio. güey, pero sí, vos No. eres del, digamos, vos eres del Don Medardo de No me Mad da Brain. Chuta, verás la banda ya O- 20 años, imagínate. Eso ya. te digo, pero vos eres el Don Medardo de Mad Brain. O sea, vos no te pueden votar. Pucha, no sé, capaz algún momento. Oye, pero, no, pregúntale a Rubensito, pasábamos muy divertido, ¿no? No, sí era Que súper 10 años, divertido. ¿no? Pues, Con era 10 era años. Muy súper Y una divertido. banda consagrada. Yo sí me acuerdo haber vacilado dale, mucho, vamos. mucho Mad Brain. Claro, No, y con siempre- Madrid hicimos no. un montón de cosas. Y éramos- Abrimos a Metallica, a Marilyn claro, hicimos Marilyn Manson, Manson. un montón de conciertos en provincias que era súper divertido. Divertido. Pasamos de la vida. Era muy divertido porque el Rubensito, como le ve muy serio, es una persona muy alegre. Y mira, yo alguna vez le decía, pues conversando alguna vez con el Rubén, nosotros éramos como que siempre en los ensayos los que poníamos ahí la mofa, el chiste, ¿no? Los apodos y cosas. Y era pues ahí, como se dice en el coloquial, ¿no? Hay como decir La apodos yunta, ahorita. ¿no? Ahorita no se puede decir ¿Cuál apodos. sería el No, peor a ver, apodo que señor, pusieron? por favor. Pero es que verás, vamos a hablar. No vamos a decir a quién, pues. Señor, Vamos a por decir favor. solamente un O sea, apodo. este es un programa serio. Entonces, a ver, Es un ya- programa serio. Es un programa de que se hablan cosas serias, pero. Entonces, lo que te decía es de que pasábamos divertidísimo, conversando chistes y molestándonos, poniéndonos los apodos y todo eso. Y teníamos una ley, que si el apodo te hacía llorar, ese era un apodazo, Claro, ¿no? Y te apodazo. hacía sentir mal. Claro, Ese era un ese gran es el apodo. apodo, ese es el Esa era la cabeza. Pero fueron años súper chéveres con Sí, Rubensito. sí. Después de la gira de Fiora. Muchísimo después. A ver, no, Después. pues en el 2012. Yo entré con ustedes en el 2011, algo 11, así. ya, ya, 11. ya. Claro, porque 2010, estábamos con el 2011, Resurgir ahí, claro, pues, claro. nuevito. Claro, el Resurgir recién lanzado. Ajá. Sí, estuvimos muchos años y una... 10 años, amistad ¿no? súper 10 años bacana. bastante. Sí, Sí, bastante. Sí, fue Pasamos muy buen divertido. tiempo. Ajá. Es que esa es la música, si uno lo besito, el divertirse. es para Si eso. no- si pierdes esa pasión también pues que que- forma parte es que de eso es. pero si pierdes ese elemento que es el de divertirse, yo creo que ¿para qué? Eso es lo Yo más me quedé chévere de la muy, vida. digamos, de este último Metal Fest. Me llevé una grata, digamos, Gracias, señor ¿cómo director. sería la palabra? Una grata impresión. No había escuchado, por decir, esta banda Soen. Es increíble. Y me quedé loco. No, o sea, no es llegué más a o menos, verles yo haciendo un todavía. símil decía que son como los de Scorpions de esta época. O sea, el vocalista es increíble y la música increíble. es bien hechita, loco. Súper. Me quedé loco, había escuchado, siempre había visto camisetas de Possessed, por decir. Oh. O sea, y me habían contado de que el man... Pero viendo la energía la de esos historia que locos, o tiene sea, el me quedé- cantante y hay las también. otras bandas que son increíbles, o sea, ya. Sí, sí. Yo tengo un poco de problemas con las bandas que suenan así como a música de iglesia y después le meten como música. A mí me gusta bien podrido o así No te gusta fresco. la ambigüedad. O sea, La fusión. Pero no tengo, digamos, para mi gusto musical. Pero de ahí, o sea, digamos, está súper bien hecha la música, o sea, eso es innegable como músico, digas, no, pero así como que yo me pongo a ir, no. Pero lo podrido sí me gusta, bien podrido sí me gusta, sí me gusta. Oye, mi querido Robecito, ¿cómo te has mantenido en la música? Puede ser de muchas líneas, en el tema espiritual tuyo, como persona, el tema económico. ¿Cómo ha hecho el arte también que te sostengas, ¿no? En la vida, porque yo creo que a mí lo que sí me ha sostenido en la vida ha sido el arte, ha sido la música. No, muchas nos ha salvado- veces he nos ha pensado, salvado la si vida, no existiera aquello, quizá no tuviese mucho sentido lo que hago. Entonces a mí me ha sostenido de esa manera. ¿A ti cómo te ha sostenido, mi hermano? el Yo arte? creo que es exactamente igual, porque, a ver, por ejemplo, cuando yo era niño, tenía el sueño, yo creo que como todo niño promedio tenía el sueño de ser futbolista. ¿va? Entonces me gustaba el fútbol Así es. y veía el fútbol. Mi papá me llevó al estadio miércoles, domingo, todos los fines de semana. ¿Hinchas de un equipo? Del Nacional. El Nacional. Ah, Nacho. Era. Claro. eras, ya no. Ya tiré la camiseta. Ya esa, tiraste. Entonces, claro, yo estaba muy inmiscuido con el tema del fútbol, por ejemplo, hasta que apareció la música. ¿Ya? Claro, Pues ahí- claro, llegó la música y fue como, y barrió todo. Barrio todo. ya, chao fútbol, no me interesaba nada, me metí en la música y eso me ha sostenido toda la Claro, vida. claro. Porque es mi motivación de lunes a lunes, 24 horas del día. Qué bacán. Yo vivo para la música, trabajo en la música al 100% y siempre traté de profesionalmente vincularme de alguna forma con la música. Entonces, claro, desde el fanzine underground en los 90s, trataba de meterme de alguna forma, luego con bandas, ingresé a estudiar comunicación en la Universidad Católica, precisamente porque tenía Tener esa esa idea como de, necesidad, ok, voy a estudiar comunicación Comunicar. para tener ahora sí un fanzine, no un fanzine, sino un magazine profesional,
Y yo como un comunicador profesional de rock y de metal y toda la cosa, entonces siempre estaba vinculado de una u otra forma a la música, siempre, siempre. Luego con los shows y todo, entonces, incluso cuando tú tienes problemas de tipo sentimental, por ejemplo, la música siempre está ahí para sostenerte. Siempre, siempre está ahí, la música siempre está ahí para sostenerte, siempre, siempre. Es como que, ok, me pasa esto, pero bueno, vamos a seguir adelante, tengo estos proyectos, tengo que seguir con esto. Y la música es lo que te mantiene ahí a flote todo el tiempo. Creo que es un salvavidas realmente, personalmente para mí, como para todos los que de una u otra forma estamos vinculados a la música. No solamente músicos, porque hay un montón de gente que está alrededor, ¿no? Como la gente que está trabajando acá. En video, en audio. Todos precisamente estamos de una u otra forma tratando de estar vinculados, ¿no? A la música y es esa rueda que hace que esto funcione, porque si no, si falta él, no hay nada. Los staffs, digamos, ahora, que son fundamentales y son los que más cercanía tienen con los artistas directamente. Claro, o sea, exactamente. Sí, eso es por decir, es una carrera ahora y no hay muchos, güey. Que a veces nos estamos peleando entre las bandas ahí para llevar staff. Claro, y pasa eso, güey. Sí, son solicitados. Claro. Oye, mi querido Rubensito, ¿qué le dirías a la gente que está observando este programa, este podcast? Es complicado el arte. Hay jóvenes que quieren inmiscuirse en el arte, pero hay artistas que han desertado, como lo que hemos vivido nosotros después de tantos años, que hay cosas que pasan y dice, mejor ya no lo hago. ¿Qué le dirías tú a la gente o cuál será el tip, o si no lo hay, el quehacer que debería tener un artista para mantenerse contracorriente, ¿no? Vivimos en un medio bastante difícil. ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Habrá alguna estrategia, habrá alguna senda, un camino que deberíamos nosotros tomarlo en consideración para poder romper quizá eso que es difícil, ¿no? Yo creo que el tema es bastante sencillo de decirlo, pero es difícil de hacerlo. Ya, llévalo. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una fórmula mágica, no hay un cazador de talentos que va a llegar a... Yo recibo un montón de mails, mensajes como, quiero que seas nuestro manager, no sé qué. Yo no voy a cambiar nada, porque yo soy una persona que puede tener conexiones, pero, si el grupo no tiene la resistencia, si no tienen el compromiso, no va a pasar absolutamente, puedes tener a manager de Michael Jackson a tu lado, no va a pasar nada con tu grupo, nunca va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente... Es como que pasan unos años, 3, 4 años, no, es que no está pasando nada y se van. Claro. Y dejan todo tirado. Entonces, no les gusta pagar el precio. No les gusta pagar el precio. No quieren pagar el precio. Es como que, si tú ves un Mercedes, ok, ese Mercedes-Benz cuesta $200,000. Necesitas ese dinero, los $200,000. No porque vas a ir a la concesionaria. Me gusta mucho y apóyeme. ¿Cómo así? O sea, paga el precio. Pues, si quieres Mercedes, paga. No, es que queremos tocar en el Wacken, queremos ir al Hellfest, queremos ir a no sé qué, no sé cuánto. Ok, paga el precio. ¿Cuál es el precio? Sacrificar familia, amigos, así es, estudios, trabajos estables. Eso es pagar el precio. Entonces, cuando tú empiezas a pagar el precio, pasas hambre, te deprimes, sufres, lloras. Sufres. Vean esta cara. Miren la cara. No, miren la cara, es serio. Pero sufrido, güey. No. Oye, pero lo que dice Rubensito, palabras tienes que pagar el precio, tienes que pagar el precio. O sea, lo que pasa es que yo cacho que... O sea, y aquí en Ecuador y en todo el mundo. Visceral, directo. Por más musicazo que seas, o sea, ya que seas, pero no van a ir a tocarte la puerta. Venga, de toque. Eso no va a pasar. Eso no existe. No va a pasar nunca. Así es. Y pasa con muchas bandas ya de larga trayectoria aquí que luego de décadas se dan cuenta que tienen que hacer algo más. Es como que ahora sí hagamos algo. Es como que, brother, ya se te fue el tren. Claro. Ya se lamentablemente cansa. ya se te fue. Sí. Entonces, no quieren pagar el precio, pero quieren irse a girar por Europa, no sé qué, no ensayan, no afinan los instrumentos, es más, ni siquiera llegan a los ensayos y no saben las canciones, no por practican favor, en la casa, no practican en la casa, son hábitos, esos hábitos son lo que te van a construir a ti como persona
Y una vez que eres una persona sólida en un montón de aspectos en tu vida, puedes también empezar a proyectarte de otra forma también con tu música, con tu arte, con tus costumbres, y ahí puedes avanzar. Pero claro, el grupo promedio de Ecuador, lo que pasa es que se vive quejando de que no hay apoyo, de que no sé qué. Yo tengo una anécdota, ponte, con la banda. Nosotros somos 10, bueno, 8 quedamos de la banda. Y somos del 80% de los originales, pues ya vamos a cumplir 20 años ahora. Es bastante el 80% Sí. para, Claro, 80%, para la época. claro, Sí. 80% somos, Claro, somos los bastante. mismos. Pero yo, por decir, no me acuerdo nunca haber suspendido un ensayo porque alguien esté chumado, por decir. Nunca, loco. No, viene mi... Pero eso pasa siempre con un montón de bandas, loco. ¿Qué será idiosincrasia, no? Entonces yo cacho que, claro, cuando me preguntan a mí, ¿ustedes cómo se sostienen? Siendo responsables, loco, nada más. Sabemos que martes y jueves son intocables, o sea, son ensayos, loco. Claro. Entonces, de alguna manera, claro, hemos pagado el precio, como dices. Muy bien. De estar chiros. Claro, claro. Y también hemos ganado un montón de cosas, de sí poder, digamos, aceptar cosas que de alguna manera, bueno, ahora, digamos, uno ya también ya va recorriendo y toda la vaina y ya no te emocionas tanto, ¿no? Digamos, quieren irse a tocar en México, sí, pero ¿bajo qué condiciones? Porque chuta, también a veces se va y se pasan las de Caín, güey. Claro. No es siempre. Es complicado. Rubén, un gustazo haberte. Hermano, el gusto ha sido mío, muchachos. haber conversado Gracias, contigo, porque agradecerte. esta no es una entrevista en sí, es un conversatorio, conversatorio. es una nota de yo no te conocía, había escuchado hablar mucho de ti, de tu trabajo, de tu trayectoria, de lo profesional que eres, así que a mí particularmente pues me da mucho gusto haberte conocido. Y pues nada, agradecerte porque creo que lo que has dicho, lo has dicho de una forma muy visceral, muy sincera y que se ve el trabajo, así que nada más. Gracias, Chelo. Gracias, Guachito. Qué Gracias a toda la gusto. gente aquí tras cámaras. Un aplauso para la gente. Y bueno, sí, pues yo también agradecerte, mi ñaño, porque bueno, como hablábamos, pues justamente en este conversatorio, ¿no? Porque no es una entrevista formal, sin poses, sin formato, sin nada, pues obviamente además de la amistad, pues hemos compartido el tema musical y todo eso, y ahora poder hacerlo un poco de una u otra manera diferente, estamos pues obviamente felices de tenerte acá en este podcast. Estamos iniciando, así que te vamos a pedir, mi querido Rubecito, que nos des la patada de la buena suerte para que este podcast haga unos 100, 200 programas. Y claro, poder vaya tenerte creciendo. otra vez en... Las veces que sea. y tenerte por favor. nuevamente acá pues en este conversatorio, que es un podcast súper chévere. Y bueno, ñaño, agradecido. Gracias, Guachito. Rubecito, querido. Esto ha sido el Comparte. Un aplauso para la producción, para nuestro invitado. Nos vemos.